buen plan de inversiones. Sí, proyectos viables, Es que productivos. Hay una cosa que se llama sistema, y el sistema económico en el que estamos lleva, cuando hablamos de pobreza, de manera necesaria a hablar de el problema de la injusta repartición de la riqueza, lo cual implica que, bueno, finalmente todos trabajamos en diferentes actividades, pero hay algunas personas. Este país tiene a algunos de los ricos más importantes del mundo. Es decir, existe para que alguna persona en este país, que son menos del 5%, sean inmensamente ricos, se necesita que en ellos se concentre de la riqueza que se genera en el país la mayor parte de la acumulación de capital, y que de el trabajo que realizamos todos, en este sistema económico capitalista en el que nos encontramos, haya un usufructo que se concentra en los propietarios de los medios de producción. Entonces, realmente no es que exista un gobierno lleno de gente mala que esté pensando, voy a cobrar muchos impuestos para que la gente sufra y para que haya muchos pobres. No, realmente lo que sucede es que vivimos en un sistema dentro del cual tenemos que hacer gobierno, y al gobierno le pedimos que realice obras, que solucione problemas, que preste servicios, pero a la hora que el gobierno dice, bueno, sí, pero para poder cubrir esas necesidades yo necesito cobrar impuestos. Y en el caso de los impuestos del país, el gobierno federal viene y se lleva todo el dinero de todos los mexicanos y lo concentra a través del impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y alguna serie de impuestos menores que a la hora de la hora resultan importantes. Y luego viene al municipio de San Luis Potosí el gobierno federal y se lleva todos los recursos, igual que a todos los municipios del estado y del país, y entonces se queda el 80% del dinero para ejercerlo y regresa el 20% de esos recursos hacia los estados, y los estados le dan el 20% de lo que reciben a los municipios, que en el caso nuestro se reparte entre 58 municipios, y es justo en los municipios donde los ciudadanos exigimos que nos preste todos los servicios. Entonces se genera un embudo en el que el ciudadano exige al ayuntamiento, al municipio, a cualquiera en este país, que le resuelva todos sus problemas, cuando el que tiene el dinero es el gobierno federal. Estamos hablando de sistema, de esquemas de gobierno que están en conflicto, y que es importante que como ciudadanos nos queden claro para que sepamos a quién exigir, y en todo caso, a la hora de un proceso electoral, pues definir el voto por los partidos que nos estén ofreciendo realmente soluciones de fondo, porque además cada vez con mayor facilidad los diferentes candidatos y partidos están convirtiéndose en candidatos a la gringa, donde se trata de que gana el que tiene la más bonita sonrisa, el que está mejor peinado, el que sabe decir mejor que yo les ofrezco que voy a solucionar todo, aunque estén mintiendo, aunque a la hora de la hora, cuando llegan al gobierno, en realidad se adaptan al sistema y lo mantienen independientemente del origen partidista que tengan. Ahora, en todo esto que he escuchado por 4.5 minutos, ¿en dónde queda la educación? ¿En qué tanto ayuda, señores, la educación del pueblo, la educación del ciudadano de la calle? Es básica, es fundamental. La educación es la base del progreso y del desarrollo de todos los pueblos del mundo, desde el principio de la historia. Cuando un pueblo está educado, instruido, conformado integralmente como ser humano, esa persona nunca va a dejar que surjan gobiernos como en algunos países, y a veces que tienen defectos como los de los gobernantes mexicanos, que provocan un centralismo y mantienen un centralismo
en el manejo de los negocios públicos, y es cuando mandan una miseria a los estados y los obligan a mandar otra miseria a los municipios, porque desde que yo empezaba en este oficio conocí un sistema que se llamaba concordato, que obliga a los estados, los obligan a firmar el gobierno federal, a que sea el gobierno y los maneja como le da la gana. Acabo de decir que 12.900 millones de pesos en el último proceso electoral. Sí, aquí toda la zona industrial cotiza en la Ciudad de México, no en San Luis Potosí. El problema es que el sistema político mexicano, que lo ha señalado Javier, maneja en lo político un federalismo muy magnánimo, ¿sí? Le da al último de los municipios, le da todas las obligaciones que debe tener, en un liberalismo muy magnánimo, pero en lo económico maneja un centralismo brutal donde se administra todos los centavos. El otro problema es que cuando se vuelve método de campaña el combate a la pobreza, no método de gobierno, sino de campaña, se la pasan permanentemente hablando de combatir la pobreza, pero lo que se hace desde los niveles de gobierno, a veces parte de un detalle que señaló Pedro hace ratito, de la ignorancia. Mandan programas que no son adecuados. Aquí hace poquito, a la zona piloncillera de nuestra región, Pedro, mandaron búfalos para que movieran los trapiches. Sí, no, cuando hubiera sido más fácil mandarles un motorcito, o darle apoyo a que siguieran con su método en que los propios chiquillos le dan vueltas y hasta se ganan a veces una lana ahí, ¿no? Claro. Pero metieron lana, los búfalos, que pregunten ahorita dónde están. ¿Y de dónde los trajeron? ¿Cuánto costaron? ¿Cuánto costaron? ¿Y quién ganó? En otra ocasión yo recuerdo un programa por allá en la Huasteca de que alguien descubrió que había unas artesanías que estaban siendo muy demandadas por algunas personas, porque eran muy bonitas, pero de las pocas personas que iban al pueblo. Hicieron una comisión, llegó gente del gobierno para enseñarles cómo hacerlas en serie y cómo hacer muchas. Mira. Hasta que les dijo un viejito, miren, cuando se trata de hacer muchas, nosotros las hacemos pocas porque no hay quien no las compre, mejor consíganos quien no las compre y nos ponemos a hacer la cantidad que ustedes quieran. Volvemos, está mal orientado. Volvemos eso. al problema de la educación. Sí, y el problema de la educación es que ahorita también la queremos hacer, no sé, hablamos de calificaciones internacionales, de certificaciones, de esto y lo otro. La educación tiene que ser adecuada al entorno, al contexto en que se desarrolla el individuo, y tiene que tener fines bien definidos, que es el mejoramiento del individuo a través del aprovechamiento de sus capacidades intelectuales, físicas y de todo tipo. El sistema político mexicano, o más bien México tuvo en la escuela rural mexicana muchos avances en otro tiempo, con las misiones culturales, con una serie de mecanismos que iban e impulsaban el desarrollo de las regiones. Hoy los queremos medir a través de Ceneval y de INEGI, de no sé qué tantas certificaciones, pero no vemos el desempeño del maestro, o cuál es el objetivo, cuál es la tarea que va a realizar en la pequeña región, de acuerdo a los alcances que tiene esa región y de las necesidades que hay del individuo, de conocimiento, de habilidades en esa región específica. Y su vocación de producción. Creo que tenemos que hacer esta mesa con profes, porque hace un rato que te referías al profesor Moreira, te decía yo, es profe de los de antes. Te está dando las clases de chachachá. Porque ya se desvió, para mi gusto, el eje central, la idea principal del magisterio, ¿no? De la función del profesor. Era el de respeto, era el consejero de la comunidad, y ahora lo digo de frente aquí, me conocen los profes, conviví mucho con ellos en los años 80, y estuve en comunidades cañeras donde todavía el profesor era factor de unidad y de orientación. El referente más importante de toda la comunidad. El referente más importante. Y ahora es el que se dedica a bloquear las calles, a tirarse de panza en el Paseo de la Reforma. A veces el que vende aguardiente. A levantar el puño. Venden aguardiente. Les importa poco emborracharse delante de los padres y los propios alumnos. Vamos a un corte. 814-0505, nuestro teléfono. Llamen.